Bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa. Como siempre, invitados muy especiales, yo diría extraordinarios. En este caso no solo analistas de la historia, protagonistas de esa historia. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la República Argentina, desde el 2007 al 2015. 10 de diciembre del 2007 al 2015. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Y conversar esta vez sobre el neoliberalismo en un contexto global. Ese neoliberalismo que creíamos los dirigentes de izquierda, ya superado, derrotado. De hecho, la primera hora neoliberal era una suerte de regresar al pasado, porque lo que existió inicialmente como modelo económico fue el liberalismo económico. De ahí el nombre, el nuevo liberalismo. Porque después del estruendoso fracaso a finales de la década de los 20, con la Gran Depresión del liberalismo clásico, volvió en los años finales de los años 70, inicio de los 80, y con mucha intensidad en los 90, el nuevo liberalismo. Fracasó en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, que con más intensidad, rapidez, profundidad, radicalismo aplicó las recetas del Consenso de Washington. Se vivieron nuevos tiempos con pensamiento propio, gobiernos progresistas, políticas sociales, pero parece que vuelve nuevamente a instalarse. Mirá, tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado de el lawfare, ¿no? El lawfare, o ese movimiento que utiliza el Poder Judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas, era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. Sí, libreto en todas partes de América. Ahora bien, ¿por qué la diferencia? El neoliberalismo que se instala en la década de los 90 en la región no tenía posibilidades de ser comparado lo que estaba haciendo con lo que había sucedido antes. ¿Por qué? Porque en realidad, en muchos casos, como en la Argentina, veníamos de experiencias muy devastadoras. El alfonsinismo tuvo que entregar el gobierno antes de terminar su mandato constitucional porque se había desatado un fenómeno hiperinflacionario en la Argentina muy fuerte. Lo anterior había sido la dictadura militar. Y esto era algo que se repetía en casi todos los países de nuestra región. Con lo cual, cuando tú llegaste, no tenía vos, cuando llegaste a Ecuador, Kirchner en la Argentina o Lula en Brasil, no había, o Evo en Bolivia, no había forma de comparar que había un gobierno anterior que había sido mejor, que había mejores calidad de vida. Entonces, en aquella oportunidad cuando ellos llegan al gobierno, ese primer neoliberalismo, no requiere de la represión ni de la persecución, porque la gente venía muy castigada, muy golpeada. En cambio, en este neoliberalismo que viene después de los movimientos populares y democráticos en la región, la gente va a empezar a comparar en algún momento el nivel de vida que tenían con los populistas y el nivel de vida que tienen con los neoliberales, porque la historia te demuestra que siempre es así, por lo menos en la región y por lo menos en nuestro país. Entonces es ahí donde es necesario convencer a la gente que lo que vivió era una fantasía, que era ficción, pese a que fueron 12 años y medio en el caso nuestro. 12 años y medio de fantasía económica es como mucho, ¿no? Y entonces convencerlos de que lo vieron una fantasía, que no, que eran todos corruptos, y entonces de esta manera decirle, bueno, y ahora sufre, ahora no tiene cosas. No pueden negar lo logrado, tratan de desmerecerlo, ¿no? Exactamente. Yeah. Nunca se preocuparon por mejorar lo que recibieron, sino por denigrarlo. Así es. Esto es. Pero algunas precisiones, Cristina, ¿no? Lo que ellos llaman populismo es todo lo que no entienden o no quieren entender. Todo lo que no sigue sus recetas ortodoxas a nivel de mercado, a nivel de democracia liberal, pero Ernesto Laclau, ¿no? Que creo que es tu filósofo y politólogo
preferido, o al menos así se decía. Uno de ellos, no tengo muchos, decía que tengo muchos. El populismo es un lenguaje político, que sociedades tan heterogéneas como las nuestras, donde tú tienes que representar a grupos diferentes e incluso antagónicos, y el Estado no tiene capacidad para resolver sus problemas, lo que él llama la lógica de la diferencia. Por ejemplo, una izquierda tiene que representar a todos los explotados, pero al agricultor de subsistencia que quiere que le suban los precios de sus productos, y al asalariado con renta fija de la ciudad que quiere que le bajen el precio de los productos. ¿Cómo conciliar esas demandas incluso antagónicas, ¿no? Entonces eso es lo que llama la lógica de diferencia. Entonces dice, hay que poner una lógica equivalente, que cree identidades populares, algo que los defina a todos, transversalmente. Por ejemplo, todos son explotados. Y ese es el lenguaje, para crear esa identidad popular, para crear ese proyecto nacional. Y aquello él llama populismo, ¿no? Es un lenguaje político. Yo lo que creo también, Rafael, que vos fíjate que el neoliberalismo en Europa impacta de una manera diferente, ¿no? Impacta con sociedades muy inequitativas, muy desiguales, con el fenómeno de las migraciones, de los inmigrantes, el surgimiento de nacionalismos y xenofobias. Pero me parece a mí que esto que decías vos recién, cómo representar al agricultor que demanda una cosa, al ciudadano de las grandes urbes que demanda precios bajos para los mismos productos, me parece que hay otra cosa que está más todavía subyacente y que no hemos alcanzado todavía a discutir, o no hemos encontrado un Montesquieu, como digo yo, que lo discuta. Yo digo sinceramente que el sistema de gobernanza o de gobiernos de todo lo que podíamos denominar Occidente, y que es un poco la herencia de la Revolución Francesa, la división clásica de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si uno se pone a pensar un poco, Rafael, es un sistema de gobierno. ¿Los gobiernos qué es? El que administra el conflicto, ¿verdad? Bueno, estamos administrando el conflicto social, que es lo que vos acabás de describir, las contradicciones adentro de una sociedad, el conflicto social. Lo estamos administrando con un sistema de gobierno que data de 1789. En 1789 no existía el auto, ni la energía eléctrica, ni que hablar de las redes y la internet. Eso te iba a decir, el iPhone. Ni que hablar. Entonces, ¿cómo se puede creer? Es como si estuviéramos pretendiendo operar a la gente en una mesa, en un quirófano, con la misma técnica que se operaba en París en 1789. Te morirías. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es sorprendente. Yo he hablado de esto en anteriores ocasiones, pero es sorprendente, es uno de los pocos espacios que ha permanecido prácticamente inmutable durante más de 2 siglos, pese al avance tecnológico. Ahora puedes practicar democracia directa, saber inmediatamente vía electrónica qué piensa la gente. Lo que pasa es que las corporaciones... Pero sigues en ese sistema de equilibrio, supuestamente, que muchas veces es de mutua inmovilización, ¿no? Claro, más que eso yo creo que a los poderes que surgen producto del desarrollo capitalista, del neoliberalismo, de la posguerra, las corporaciones que comienzan a internacionalizarse adquieren mucho más poder que los gobiernos locales. Entonces, a las que no les conviene hoy que se discutan estas cuestiones, que no se discuta una gobernanza global, ¿a quién no le conviene que se discutan los paraísos fiscales? Por ejemplo, que le quitan miles de millones de dólares a todas las economías del mundo. En el G20 hemos logrado que se condene verbalmente en una declaración o en un documento los paraísos fiscales, pero nadie hace una convención internacional prohibiendo los paraísos fiscales, que sabemos que sustraen miles de millones de dólares a las economías reales, que significan hospitales, escuelas, mejores empleos, tecnología. Es más, en el gobierno de mi país, que es un gobierno offshore prácticamente, desde el presidente para abajo, todos tienen cuentas y sociedades offshore. Esto que pasa en la Argentina, calculo que debe estar pasando en infinitos lugares del mundo. Por lo tanto, a nadie le interesa ponerse a discutir un sistema de gobierno donde podamos reglamentar y poner adentro de la Constitución todo esto. Hoy la Constitución... A los poderosos no les interesa. Claro, a los poderosos. Yo digo, la Constitución... Atenta contra sus intereses y lastimosamente la Constitución el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte. Claro, la Constitución de mi país reglamenta, pero a rajatabla, lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer cada senador y cada diputado, cómo es el Poder Judicial. Todo está todo reglamentado, todo establecido. Ahora, la Constitución no dice una palabra de las grandes corporaciones.
no dice una palabra de los grandes medios de comunicación cartelizados, globalizados, no dice una sola palabra acerca de cómo hacemos con los paraísos fiscales, no dice una sola palabra acerca de las corporaciones transnacionales. De esas cosas no se hablan en las constituciones. Entonces me parece que estamos discutiendo en un sistema que data de más de 200 años, muy viejo, y que cada vez va a dar menos respuestas. Y que nadie se atreva a cuestionarlo. No, para que no la acusen de no, porque sabés que cuestionan, no ser demócrata. No, ¿sabés lo que cuestionan? A los dirigentes políticos. Vos fíjate lo formidable de la coartada de los grandes poderes económicos. No fracasa el sistema económico, el modelo económico, fracasan los dirigentes que lo ponen en marcha. Acá estoy en una discusión si hay que ser gradualista en el ajuste o no hay que ser gradualista. O sea, si ellos fracasan, que van a fracasar porque esto es un sistema condenado al fracaso, va a ser que fracasaron no porque aplicaron el neoliberalismo y la ortodoxia liberal, sino porque no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Es que eso es lo que pasaba en los años 90 y eso es lo sorprendente, como un modelo que ya fracasó en la región donde con mayor intensidad, rapidez, radicalismo se lo aplicó. Y fue un desastre en lo económico, un desastre en lo social, un desastre en lo democrático, porque no importaba lo que aprobara el pueblo en las urnas, había que hacer lo mismo, la receta del Fondo Monetario, el Banco Mundial declararon autónomos los bancos centrales para que la política monetaria siempre sea igual, independientemente de quién llegue al poder. Y fue una crisis, no solo económica, social, política, fue una crisis de liderazgo, fue una crisis de ideas, aunque sea la sustitución de importaciones, fue pensamiento propio latinoamericano. Claro. Pero acá asumimos pasivamente las recetas que nos mandaban del norte en función de un supuesto consenso, que para vergüenza de los ecuatorianos era un consenso donde jamás participamos. ¿De qué consenso me hablaban? Claro. Fue una vergüenza. Bueno, pero pese a ese fracaso estruendoso, pese a esa gran vergüenza, están de vuelta. Bueno, porque además le han sumado algo que sí es de esta época y muy moderno. Medios de comunicación, redes sociales, que es el otro gran fenómeno hoy de manejo. O sea, vos le sumás a todo esto un aparato mediático que también está unido a lo judicial, pero y de las redes, donde realmente hay una evidente manipulación electoral. Todo esto vinculado a un creciente individualismo, que también en los medios de comunicación y fundamentalmente el surgimiento de las redes, el hombre solo frente a la computadora, en un ejercicio de libertad, pero un ejercicio de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa, sin capacidad de poder distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto que le da esa máquina, con lo cual es una libertad bastante relativa, porque en definitiva si vos frente a tu iPad estás recibiendo información y no sabés qué es cierto de lo que recibís, podés sentirte muy libre porque crees que podés acceder a todo el conocimiento y a todo. No, es mentira. Está demostrado que a través de algoritmos, que a través de sistemas muy sofisticados, que pueden ser manejados por agencias de seguridad, por organismos de inteligencia, a vos te va a llegar solamente lo que tu perfil psicológico, de gustos, de preferencias demanda, con lo cual pueden manipularte también. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo donde las viejas categorías de pensamiento no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría, me parece, es lo nacional y lo popular. Por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y con nuestra forma de encarar las cosas y por las experiencias que hemos tenido. Las de pensamiento no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría, me parece, es lo nacional y lo popular. Por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y con nuestra forma de encarar las cosas y por las experiencias que hemos tenido. Esto es muy sorprendente, ¿no? Que en un tiempo relativamente corto vuelve el pasado, se vuelve a instalar, venga esta restauración conservadora, cuyo eje económico es el neoliberalismo que fue un desastre en nuestra América. Nosotros pertenecemos a dos países que quebraron por las recetas neoliberales. Así es. Y eran cual médicos en edad media, ¿no? Que si fracasaba el experimento, los médicos en edad media, acuérdate que creían que succionando la sangre curaban al paciente. Cuando se les moría el paciente llegaban a la brillante conclusión
que la próxima vez había que succionar más sangre y más rápido. Esto siempre llegaba a la brillante conclusión que la próxima vez había que aplicar las recetas neoliberales con mayor profundidad y mayor rapidez, ¿no? Y fueron un desastre y están de vuelta. Bueno, ¿acaso no hicimos algo mal? No, ¿una autocrítica? No. Lo que pasa, Rafael, que yo creo también que lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Este nuevo neoliberalismo, nuevas fake news y todo lo que es en las redes, ha explorado y ha investigado muy bien a través de think tank lo que es el pensamiento de la gente y demás. Ellos han logrado, por lo menos en franjas importantes de nuestra sociedad, convencerlos que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual. Que si vos pudiste cambiar tu auto, o comprarlo si no lo tenías, si vos pudiste tener una casa que antes no la tenías, en realidad no fue producto del proyecto político, económico y social que gobernaba tu país, sino fue tu esfuerzo personal, tu capacidad, la que logró que tu hijo fuera a la universidad, que vos pudieras viajar, que vos pudieras tener una casa. No tuvieron nada que ver las políticas. Es más, se encargaron de demostrarte las cosas que no hicieron bien o que dijeron que no habían hecho bien, pero en realidad convencieron a mucha gente de que el progreso que tenían estaba totalmente separado del movimiento político. Es más, te voy a dar una novedad terrible. Convencieron a millones de trabajadores que se habían convertido en obreros, que habían conseguido un trabajo en blanco, registrado, en una fábrica, con un buen salario, que el impuesto que le cobraban a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los tipos que no trabajaban, los sujetos de las políticas sociales de los gobiernos que, como el mío, para que me siguieran votando, le daba plata a los que no trabajaban y a los vagos y a los pobres. Es más, dividieron la base social popular. Esto es lo que hicieron. Los dirigentes progresistas somos como el cirujano, ¿no? Que cuando salva al paciente es gracias a Dios, cuando se le muere es culpa del médico. Así también, ¿no? Cuando le va bien es gracias a Dios, gracias al esfuerzo individual. Cuando le va mal es culpa del gobierno. Pero ojo, apuntan a una cuestión psicológica. Vos sos universitario igual que yo. Vos has tenido pilas de compañeros que cuando lo aplazaban me pusieron un 1 o un 2. Y cuando era el 10 me saqué un 10. Esto parte de la condición humana, Rafa. Lo nuevo que ha irrumpido, cómo podemos imaginar para esto todo nuevo un sistema de gobierno que pueda administrar eficaz y eficientemente el conflicto social. Hoy el neoliberalismo ha encontrado la coartada perfecta. Se sigue aplicando el sistema neoliberal económico y se culpa a la política y a los políticos del fracaso de los gobiernos. Bueno, hay que hacer todo un replanteo de esto ante la sociedad y bueno, volver a colocar las cosas en su lugar. Y te quieren hacer llegar a la conclusión de que no se necesita políticos sino gerentes. Además, CEOs. Bueno, si le dijeron a la gente que los empresarios cómo no van a ser buenos gobernando si han gobernado sus empresas, además como tienen mucha plata no van a robar, como son ricos hay que votarlos porque no van a robar. Por favor. Todos los días se encuentran en una sociedad y te dicen además, pero las sociedades offshore no son malas. Nadie que tenga una offshore es legal. La offshore como mínimo... Puede ser que el delito todavía no esté tipificado. Pero no, está tipificado. Es tremendamente oscuro, por decirlo menos. La offshore como mínimo es para evasión fiscal. O sea, nadie va a un offshore para transparentar las cosas. O sea, claro. Nadie hace un offshore... ¿Por qué te vas del país a un paraíso fiscal? Porque no pagas impuestos y la plata no la declaraste, porque si yo la tengo declarada en mi país, tengo que pagar impuestos igual. Así la tengo. Por nuestro sistema tributario, si un argentino tiene la plata en offshore y la tiene declarada, tiene que pagar impuestos igual. Es mentira. La offshore es profundamente ilegal porque no hay forma de que lo sea ojo, y digo evasión de impuestos, el delito más liviano. Puede ser corrupción, puede ser trata de personas, puede ser narcotráfico, puede ser lo que se te ocurra, trata de armas, de personas,
puede ser lo que se te ocurra. Y ahí tú ves la doble moral internacional, ¿no? Que la lucha anticorrupción, perfecto, no nos ayuden tanto, solo prohíben los paraísos fiscales. Claro, los mayores casos de corrupción en América Latina se han dado por esos paraísos fiscales. Tal ¿no? cual, tal Pero, cual. ¿dónde están la mayoría de los paraísos fiscales? Claro. ¿Y qué capitales también se encuentran ahí? En todo caso, capitales latinoamericanos en paraísos fiscales. Hay estudios que dicen que si pagaran el impuesto que debieran pagar, serviría para sacar de la pobreza cerca de 32 millones de latinoamericanos. Así es. Y, más, no, y yo digo, y me atrevo a decir, a mucho más también. Ahora, tú hablaste de cultura. El neoliberalismo para mí no es solo una ideología, es toda una cultura. Sí, claro. Una cultura que te transmite modos de vida, ¿no? La competencia como modo de vida, la meritocracia, el individualismo, ¿no? El ser humano en solitario, cuando el ser humano es un ser gregario. Después se quiere complementar, ¿no? Que sí, después de haber buscado solamente el lucro, ya estás cumpliendo tu función social, pero como tienes buen corazón puedes repartir algo, tus ganancias. Pero en esencia de todo el paradigma neoliberal está exacerbar lo que son defectos del ser humano, ¿no? Como ese egoísmo, ese individualismo. La pregunta es que no va más acorde a la naturaleza del ser humano. Bueno, gran pregunta. Y eso no justifica el retorno del neoliberalismo. Perdóname que diga, nosotros, ¿no? Que sí, me incluya, sí, claro. pero sacamos 92 millones de personas de la pobreza. Así es. Por si acaso, en los últimos 2 años, 19 millones de latinoamericanos volvieron a ser pobres. Así ¿no? es. Hay grandes retrocesos en la región. Pero sacamos 92 millones de personas de la pobreza, la nueva clase media. Pero esa clase media al final es el discurso de justicia social, de llegar a los pobres, ya no le llega. Es lo que te estoy diciendo. Y tal vez si le llega esto de, bueno, tratar de sálvese quien pueda, competir, fin de lucro y ganar lo que pueda individualmente. Yo lo que creo es que hay un componente en la condición humana de fuerte individualismo, de sentimiento de la propiedad. Esto no lo voy a venir a descubrir ni vos ni yo. Freud y otros más lo han hecho bastante mejor que nosotros acerca de la naturaleza humana. Lo que pasa es que me parece que lo que nos falta a nosotros es hacer una formación teórica y una formulación teórica de todo esto, ¿no? Y yo creo que la cuestión cultural y la difusión del aparato cultural es porque en realidad los grandes medios de comunicación, y también creo que lo que es el sistema de enseñanza en nuestros países, llámese maestros, llámese universidades, todavía transmite una cultura absolutamente individualista, una cultura en donde la meritocracia, esto es, si sos pobre es porque no te habrás esforzado demasiado, y si sos rico es porque realmente hiciste las cosas bien. Esto es que es la deformación del mérito, que es la meritocracia, en la cual se supone una sociedad meritocrática, es aquella en la que supone que avanzan los que hacen las cosas bien y que los que se equivocan o no las saben hacer son los que no avanzan. ¿Qué posibilidades tiene un chico que nace en una villa miseria, con sus padres sin trabajo, de poder progresar? Bueno, podrá haber algún fenómeno especial e individual que surge de eso, pero la mayoría están condenados a repetir la vida de pobreza y de marginalidad de sus padres, ¿no? Lo que necesariamente va a fracasar en la región, el neoliberalismo de Temer, el neoliberalismo de Macri, van a fracasar. Pero ya no depende ni siquiera de que Macri o Temer sean más o menos virtuosos en la ejecución de políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son las que van a fracasar, independientemente de que sea Macri o que sea un premio Nobel el que las aplique. Sobre todo en realidades como las nuestras, porque es una premisa para que funcione el sistema de mercado, y podemos decir que en el liberalismo la expresión extrema de ese sistema de mercado es que haya igualdad de condiciones para que realmente funcione la competencia, para que los precios, que son el valor en términos monetarios de los bienes, reflejen la utilidad social de esos bienes y no reflejan tan solo la capacidad de compra. Claro, pero te digo más. Esto es un capitalismo muy raro, el de este neoliberalismo que condena a millones de personas a la pobreza y a la miseria. Porque yo digo, ¿qué fue lo que convenció a los que estaban del otro lado de la cortina de hierro o del muro de Berlín a pasarse para este lado? El consumo. ¿Vos viste esa película Goodbye Lenin? La viste, fantástica. ¿No la viste? Ah, es una película fantástica, es medio comedia, medio sátira, acerca de cómo los habitantes de la Alemania Oriental vivían no pudiendo consumir las cosas que querían, no tomando Coca-Cola, no pudiendo comprar las mermeladas que querían o la ropa que querían o tener un jean. Bueno, y finalmente sucede que se cae el muro y bueno, empiezan a consumir. El problema es que cuando todo el mundo decide consumir,
porque el comunismo y el socialismo han fracasado, ahora te dicen, ah, no, pero vos no vas a poder consumir porque no tenés mérito, porque no servís, porque te descartamos. Esta es la contradicción que tiene en sí mismo el neoliberalismo. Ha convencido y quiso convencer a todos de que esto era lo mejor del mundo, pero resulta que cuando todos quieren consumir esto, no los dejan. Por eso digo que tenemos que pensar seriamente desde el espacio nacional y popular en lo que va a venir después de esto, porque que esto fracasa irremediablemente, yo no tengo ninguna duda. Y yo creo que en ese sentido, mira, creo que los que denominaron movimientos populistas en América Latina dieron una pelea muy importante contra todo lo que se decía que había que hacer para construir bienestar para las sociedades. A nosotros, por ejemplo, que nosotros desendeudamos al país. Cuando nosotros llegamos, la Argentina debía el 166% de su PBI, teníamos la deuda soberana defaulteada más importante del mundo, y cuando me fui el 9 de diciembre del 2015, en una plaza repleta de compatriotas que me despedían, dejé al país con un nivel de deuda que fue uno de los más bajos de su historia en 200 años. 13% en moneda dura, en manos de tenedores privados, extranjeros o nacionales, 13% del PBI. Hoy han más que duplicado la deuda externa, se financian únicamente con deuda externa. Vos sabés, Rafael, que la deuda externa, la restricción externa, ha sido una de las claves de todos los conflictos institucionales y que tuvo la democracia en nuestra región. Bueno, estamos marchando, por lo menos en la Argentina, aceleradamente, como una locomotora que va contra... Algunos dicen que lo que se ve allá, que viene es la luz al final del túnel. No, es la locomotora del endeudamiento, es la locomotora del endeudamiento que viene, y yo lo recomiendo a mis compatriotas que traten de separarse cuando, bueno, va a ser muy difícil hacerlo, pero... En todo caso nos llamaban populistas porque éramos populares. Estoy convencido que el populismo para ellos es todo lo que no va en función de sus intereses o que no quieren o pueden entender. Y por el contrario, se dio lo que yo llamo como un oxímoron, el populismo del capital. Pero ahora tengamos oportunidad de hablar de esto en una futura ocasión, quedan muchos temas pendientes, pues. Pero esto es una fuente de información, de experiencia, de conciencia. Ha sido protagonista de la historia regional y mundial, querida Cristina, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Gracias, Rafael, que nos ha dado para conversar un poco, como siempre lo hemos hecho, pero esta vez delante de nuestra audiencia. Y ustedes, gracias a vos y a RT también. Muchas gracias. Gracias, queridos televidentes, y hasta el próximo episodio de Conversando con Correa.